Muy bien, iniciamos la grabación, mis queridos hermanos, con la sesión número 21 de la Torá verso por verso. Ya van 21 sesiones y no estamos ni siquiera terminando el capítulo 3. Esto es algo impresionante porque de verdad les digo, el material de hoy, por ejemplo, hemos reducido bastante como para que se entienda al nivel de niños, especialmente para que cualquier persona pueda investigar o revisar estos materiales con una Biblia interlineal. Eso ya le digo de entrada. Sí se pueden confirmar, incluso ¿cómo se llama? Con materiales como Wikipedia también puedes usar. Hay muchas de las cosas que usamos que van de acuerdo a lo que, digamos, la ciencia, la historia, va verificando. Sin embargo, no confiamos en esas fuentes 100%, pero de una u otra forma son fuentes verificables. Tu fe, nuestra fe tiene que ser una fe verificable con la historia, con la arqueología, con la Biblia, obviamente, la base es la Biblia, y con todo lo que sea razonable. No estamos basándonos en una fe subjetiva, una fe en la cual yo creo a mi manera, yo creo en un Dios que yo he creado. No, es una fe bíblica, una fe basada en principios y en, vamos a decir, en justificaciones bíblicas sería la respuesta correcta a esto. Entonces, el título de esta sesión es La maldición de la serpiente. Y como subtítulo puse, Toda rebelión contra Dios terminará en humillación y derrota. ¿Qué piensan de eso? Toda rebelión contra Dios terminará en humillación y derrota. O sea que mejor no nos atrevemos a rebelarnos contra Dios, porque vamos a terminar mal. Lo tenemos ya con el primer ser creado que ha sido ya condenado. Y ese ser es Satanás. Ya sabemos el final de Satanás. Ahora el juego se trata de ti y de mí. ¿Cómo vamos a terminar? Entonces, la maldición de la serpiente nos va a dar una lección tremenda para entender que con Dios no se juega. La religión no te va a llevar al camino de Dios. La religión lo que va a hacer es guiarte a otro evangelio, a otro camino, y de eso tenemos que salir. Sin embargo, repito, alguna vez lo dije, la religión te va a ayudar a ser una buena persona, una buena, tal vez un buen esposo, una buena esposa, pero más allá no va a ir. La religión no transforma el carácter. Así que hoy con esta enseñanza te vas a dar cuenta que se tratan de principios bíblicos que penetran hasta partir el alma y las coyunturas. ¿Ok? La maldición de la serpiente. Entonces, preste atención y nos vamos a identificar con este material porque estoy seguro que tú y yo hemos leído esto muchísimas veces, pero de pronto no vimos lo que hoy vamos a ver. ¿Ok? Y los que están escuchando esto a través del YouTube y otros medios, nada más tome apuntes y si tiene preguntas también puede enviarlas directamente a través del YouTube o también en el chat. Lo mismo ustedes que están acá presentes, escriban sus preguntas y pues las van enviando al final del estudio del día de hoy, ¿ok? Bueno, eso nos va a ayudar a ser más concretos también, preparados para eso. Bueno. La estructura del capítulo 3, nada más para repaso, hemos dividido el capítulo 3 en cuatro secciones. El inicio de la tentación, capítulos 3 del versículo 1 al 6. Ahí habíamos hablado de la pregunta de la serpiente y la respuesta de la mujer. Luego hicimos las consecuencias de la caída, que son tres reacciones que salen como primeras reacciones del ser humano: la vergüenza, el miedo y la culpa. De estas tres reacciones surgen el resto de las miles, tal vez, de reacciones que hay dentro de lo que es el carácter o la personalidad del ser humano. Si nosotros logramos entender por lo menos estas tres, vamos a entender mejor por qué nos conducimos así o por qué otras personas se conducen así. No es porque están endemoniados. Eso ya de entrada les digo que eso es una interpretación muy extremista, muy radical, culpar demasiado a los demonios o al diablo o a las demás personas. Generalmente es porque no sabemos manejar bien los conceptos que tienen que ver con la vergüenza, el miedo y la culpa. Ahora vamos a entrar en esta sección a la maldición de la serpiente. Aquí es donde vamos a ver cómo es que Dios trata.
con el pecado. Este es el primer juicio en toda la historia de la humanidad que es emitido delante de nuestros propios ojos, escrito en la Biblia. Este es el primer juicio que es un anticipo de lo que va a ser el juicio final con aquellos que ya cruzaron la línea roja del Señor. Recuerde eso. Cuando usted muere, ya cruzó la línea roja, es decir, ya no hay oportunidad. Usted quedó donde quedó. O escogió vida o escogió muerte. O escogió bendición o escogió maldición. Hay una línea que separa. Tú y yo ahorita estamos en esa oportunidad de elegir o la vida o la muerte, o la bendición o la maldición. No juguemos con eso, porque va a llegar un punto en el cual Dios ya ni te va a preguntar, directamente va a sentenciar. Entonces, de eso vamos a hablar en este día y pues estoy seguro que nos va a ayudar a entender muchísimo cosas que de pronto habíamos leído antes, pero no lo habíamos entendido. Los versículos que nos van a servir para este estudio son dos. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo voy a poner estos dos versículos en la Biblia en la Biblia interlineal, ¿correcto? Porque esto nos va a ayudar a entender tal como estaba escrito en el original. ¿Ok? Y recuerden, somos estudiantes de la Biblia que no queremos judaizarnos. Respetamos a los judíos y respetamos incluso sus costumbres, pero nuestro objetivo no es judaizarnos. Sin embargo, estudiamos el hebreo por causas de que es importante conocer el idioma original, porque la Biblia fue escrita en hebreo y cuando tú hablas de hebreo y relacionas directamente con los judíos, ahí hay un grave error. Por eso es que cualquiera que habla de los mandamientos directamente, un cristiano o un católico o alguien así, que no tiene mucho conocimiento, te dice, ah, eres judaizante. Pues no es así. El hebreo no es de los judíos ni de los judaizantes. El hebreo es el primer idioma que el Señor utilizó y además es el idioma en el cual la Biblia fue escrita. El idioma hebreo. También fue escrita la Biblia en arameo en el tiempo del exilio en Babilonia y también fue escrito en griego la parte de los últimos 27 libros de los 66 libros de la Biblia que hacen un conjunto de toda la revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tú lees solamente el Tanaj, que es el Antiguo Testamento mal llamado así, y solamente te quedas ahí, te estás quedando en la mitad de la película. Pero viene la otra mitad de la película que justamente es la revelación que completa aquello que has visto en el Tanaj. En otras palabras, el Tanaj sin el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, es como ver la película a medias. Y pues no queremos eso. Así que vamos a ver la Biblia interlineal, este mismo versículo, estos mismos dos versículos. En la Reina Valera dice así, si tú puedes abrir tu Biblia en la Reina Valera, esto dice así, la maldición de la serpiente, Génesis 3, versículo 14 al 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ya cuando después, o sea, obviamente, para tener el contexto, antes de esto, Dios habla con el hombre y con la mujer y ambos echaron la culpa el uno al otro y a Dios. Al final termina de hablar con la mujer y la mujer dijo, la serpiente me dio y yo comí, me engañó, dijo, y yo comí. Es aquí donde Dios ya habla con la serpiente, no preguntándole nada, directamente dándole la sentencia que dice así. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué dice la Biblia interlineal? Hay algunas versiones en la interlineal, pero yo he escogido una que me gusta mucho. La puedes encontrar online también. En realidad hay varias, así que no es necesario darles una, pero tú escoge la que tú quieras. Sin embargo, en esta encontré lo siguiente. Dice, y dijo Yahweh, Dios, al ofidio, ¿ok? Porque la palabra la serpiente
Eso apunta más a lo femenino. Sin embargo, la serpiente en el contexto original se refiere a lo masculino o vamos a decir a la parte masculina, exactamente. Y cuando ya ponemos la serpiente es como que pierde un cierto valor ahí. Pensamos que lo femenino es lo malo y no es así. Es en realidad al ofidio en un sentido de responsabilidad, no que sea más malo el tema masculino, sino que es un sentido de responsabilidad y tal como dice la Biblia sabe por qué dice así, al ofidio, nada más que en la traducción se dice la serpiente y eso suena femenino. Entonces, en el original dice, y dijo Yahweh Dios, vamos a decir al ofidio, porque no hay una palabra serpiente en femenino en el hebreo, entonces dice, porque hiciste esto, maldito tú. Esto es importante entender. Fíjense la diferencia vamos a decir, en la Biblia Reina Valera y en la Biblia interlineal. Dice, maldito tú, específicamente le dice, maldito tú, en hebreo es Arur Atá, dice, más que todo el cuadrúpedo. ¿Qué dice en la Reina Valera? Más que, dice, maldita serás tú entre todas las bestias. Aquí está especificando entre todo el cuadrúpedo y más que toda vida del campo. Esto nos va a llevar a algo tremendo. Dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tus vidas. Cambió la figura aquí, no es tu vida, sino todos los días de tus vidas. Aquí ya está englobando muchas cosas que te vas a dar cuenta a lo largo de este estudio. Y enemistad pondré, versículo 15, entre ti y la varona, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él, o sea, la simiente de la mujer, él quebrantará la cabeza, te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el talón. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas diferencias que no nos ayudan mucho cuando las vemos en español, pero en el hebreo se ven de otra manera. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ir al contexto original sin judaizarnos. Y lo voy a repetir muchas veces, porque eso es importante entender para que cualquier cristiano, cualquier persona que esté escuchando, entienda que nuestro objetivo no es ser judaizantes, ni judaizarte, ni judaizar a nadie, sino ser estudiantes de la Biblia. Y cuando uno es estudiante de la Biblia, el hebreo es la base. Esa es la base, porque la Biblia fue escrita en el hebreo. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a sacar a estos dos pasajes 5 puntos importantes. Vamos a empezar a desglosar y hacer verso por verso este estudio. Ok, entonces vamos a la primera parte. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, primera parte, aquí ya vemos, Dios no le pregunta nada a la serpiente o al ofidio. A Adán, ¿recuerdan ustedes que le preguntó? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, y a la mujer le dice, ¿y qué has hecho? Entonces, y a la serpiente, ¿qué le dice? Nada, ninguna pregunta. Directamente ejecuta sentencia. ¿Por qué? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios no tiene compasión? No, 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 no. Esto es más que una suposición de esas. Aquí Dios nos está diciendo claramente, perdón, aquí se me acabó algo que tengo que arreglar ahora mismo. Ok. Aquí Dios claramente le está diciendo a la serpiente ya directamente la sentencia, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué es que Dios pregunta a Adán y a su mujer como dándoles una oportunidad de arrepentimiento? ¿Y por qué no a la serpiente? ¿Acaso Dios es injusto? Ahí ya les dejo con esa pregunta. ¿Dios es injusto para no dar oportunidad a la serpiente para que se arrepienta? Pues no, Dios es un Dios justo. Y aquí, sin entrar en mucho detalle, les puedo decir que seguramente Dios a Lucifer, al ángel de luz, le dio muchas oportunidades en su tiempo, en eso que cuenta Isaías, en su tiempo, pero se reveló igualmente como lo ha hecho hasta este momento. O sea, no hay oportunidad de arrepentimiento para alguien que persiste en el pecado. Y esta es una lección también para ti y para mí. ¿Tú quieres cansar a Dios?
O sea, de verdad te digo, Dios tiene paciencia. El problema es que tú y yo solo tenemos 80 años de vida o tal vez menos, y llega un momento en el cual la muerte nos lleva o nos llama el Señor y ya no tenemos oportunidad. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros pensar que nuestra vida es frágil y más nos vale hoy oír la voz de Dios y escuchar su voz, obedecer su voz antes que sea tarde. Entonces, esta es una advertencia muy buena para todos los seres humanos mortales, porque la oportunidad se nos puede ir de las manos. ¿Cuánta gente está muriendo así? Entonces, aquí Dios directamente hace la sentencia. ¿Qué pasa si uno muere en una condición de pecado? Dios ya no te va a preguntar en el día del juicio, sino va a ejecutar contra ti, porque todas las cosas apuntan en tu contra. Si has muerto sin Yeshua, sin el testimonio de Cristo y sin guardar los mandamientos, no hay cómo te defiendan. Ya directamente te va a pasar lo mismo que aquí está pasando con la serpiente. Se reveló tantas veces que ya no había oportunidad de arrepentimiento y eso es lo que va a ocurrir después de la muerte. Por lo tanto, no mueras sin Teshuvah. Espero que esto ya de entrada nos sirva y reaccionemos. Siguiente punto. Dice, en la primera parte, por cuanto esto hiciste, o sea, no hubo opción de arrepentimiento. Fue una sentencia irrevocable contra la serpiente. ¿Cuál es la sentencia? Le dice claramente, maldita serás entre todas las bestias, o sea, entre todo el cuadrúpedo, todo el ganado. Eso es lo que dice aquí. Y aquí quiero llamarles la atención quiero que llamar su atención en la palabra maldita serás o maldita tú, que significa, o digo que en hebreo se dice arur atá, maldita eres o maldita tú o maldita serás. Esta es la primera maldición directa en la Biblia en el juicio final para la serpiente, porque aquí fue el juicio final para la serpiente. El resto ya es historia. La serpiente no es la que te está causando problemas. Piensa en esto. Es Dios que está permitiendo que la serpiente actúe para que tú seas entrenado en tu carácter, para que tú y yo tengamos un adversario con quien enfrentarnos, como cuando se enfrenta un campeón, digo, alguien que está apuntando a ser un campeón tiene que enfrentarse a rivales, a adversarios. Para eso sirve la serpiente. No vamos a culpar a la serpiente o al adversario de los males que nos están ocurriendo. No, esas son consecuencias de habernos apartado de la Torah. Eso es diferente. Entonces aquí le dice, maldita serás tú entre todas las bestias. O sea, esta primera maldición nos está dando a entender algo impresionante. Aquí, si tú ves en el original, maldita serás tú más que todo el cuadrúpedo. Eso dice el original, más que todo el cuadrúpedo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya lo vas a ver en un momentito. Así que ya les quiero llamar la atención y te has preguntado alguna vez por qué es que vemos tanta injusticia en el mundo animal, en el reino animal. ¿Alguna vez no te ha dado coraje, no te ha dado así como ganas de defender a los venaditos que están siendo devorados por los leones? ¿No te han dado ganas de defender de pronto a un gatito que está siendo devorado por un lagarto que alguna vez se ve eso en Florida? Dan ganas. Y hoy vas a entender qué es lo que está pasando con esos casos, esas situaciones. Entonces, vamos. Siguiente parte, después del versículo, y en estos dos versículos habla y dice, sobre tu, o sea, primero le da la maldición y le dicen, vas a ser más maldita que todos los demás animales, y ahí continúa y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en un ratito. Y luego sigue y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. De aquí vamos a sacar un montón de cosas. Y finalmente le dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Se dan cuenta de la traducción? ¿Qué dice en el original? Dice, él te herirá la cabeza. Él. Y aquí hace referencia directa a Yeshua. Pero cuando tú lees ella, ya como que pierdes de vista la esencia del mensaje directo que Dios está dando en su idioma original. Esa es la bendición de ver el interlineal y no los comentarios. No les recomiendo estudiar comentarios ni de rabinos ni de ninguna persona que no conozca la Torah. Y con todo respeto, aquí yo he seguido a muchísimos maestros
maestros de institutos teológicos famosos, que no quiero decir su nombre simplemente por no avergonzar a nadie, ni tampoco poner rencilla contra nadie, no quiero hacer eso, pero he decidido hace tiempo, gracias a Dios, a ya escuchar con muchísimo cuidado cualquier comentario de algún teólogo que, por ejemplo, dice que ahora ya no vivimos en el tiempo de la ley, ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Ese es un comentario que demuestra que ese teólogo es un rebelde. ¿Me explico? Porque está promoviendo la rebeldía al decirte a ti, ya no tienes que guardar mandamientos. Claro, lo hace con una sutileza y una inocencia, entre comillas, como una gran revelación de que ahora es el tiempo de vivir bajo la ley de Cristo. Y a esas personas te invito a que les hagas una pregunta y vas a ver qué te van a responder. Si viven bajo la ley de Cristo, a ver, pídeles que te den los primeros 5 mandamientos de la ley de Cristo, porque si les dices, dame los mandamientos de la ley de Cristo, ¿y sabes qué te van a decir? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ni siquiera es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia católica. Y después, qué más viene? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, me diste el resumen de los 10 mandamientos o de toda la Torá, pero yo quiero saber cuáles son los 5 mandamientos de la ley de Cristo. Y se van a encontrar con la Torá. No es que la ley de Cristo son otros mandamientos. Es la Torá misma. Dios, Yeshua no vino a contradecir eso. Ok, eso entre comillas, entonces tengamos cuidado con los comentarios que, no, que de personas que no respetan la Torá de Yeshua. Y esto es duro porque seguramente has amado, y como yo, a muchos de los teólogos, pero llega un punto en el cual ese amor tiene que convertirse en tus principios. Si tus principios, tus valores están fundamentados en las buenas personas con buena intención que te dan un evangelio barato y sin la verificación bíblica de 2 cosas, guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua, esa información que estás recibiendo podría hacerte muchísimo daño a ti y a tu familia. Así que esto no es un juego. No se me vaya asustando, no es estoy tratando de ser amarillista ni nada, sino tratando de darle una advertencia como para que usted y yo tengamos cuidado de estas situaciones. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Entonces, aquí vamos. Perdón, aquí estoy. Ok, voy a entrar de nuevo. Ok, estamos bien, ¿no? Excelente. Perdónenme que perdí la transparencia original. Aquí estamos. Ok. Muy bien, continuamos entonces. Disculpen el retraso de mi manejo del PowerPoint. Aquí está. Ok. Ok. Se ve ahora. Muy bien. Entonces, tengamos cuidado con esos comentarios. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, vamos a ir meditando, digo, estudiando parte por parte. Ya la primera parte no necesitamos cuando directamente Dios da sentencia contra la serpiente. Vamos a ir a la parte 2. Cuando dice, maldita serás tú entre todas las bestias. Esto va dirigido directamente a la serpiente. Y ahí, ¿qué le dice a la serpiente? Esa es la primera maldición, recuerde. Le dice en el original, maldito tú. Le dice a Satanás, le dice al adversario, maldito tú. Es una maldición específica. Y aquí vas a entender por qué las serpientes ahora no tienen patitas algunas y algunas, y bueno, y algunos confundimos que desde ese momento la serpiente ya no tuvo patitas y eso hoy lo vas a entender un poquito más. Pero aquí está dando una maldición específica a esa serpiente que Satanás la usó como un títere. No es que Satanás usó la serpiente y ahora todas las serpientes están maldecidas. Sin embargo, todos tenemos una repulsión o algo incómodo contra las serpientes. Muy pocos tendrían una serpiente como mascota, ¿no? No, por lo menos yo no tendría una. Yo no quiero la serpiente cerca de mi vida, ni de mi casa, ni de mis hijos. Yo soy un enemigo de las serpientes y mi esposa conoce bien, vivimos en Florida y hay serpientes
y ya la verdad es que maté varias ya y no quiero ninguna serpiente cerca y es algo dentro de mí, pero la serpiente en sí no tiene la culpa, no es la serpiente como tal, es esa serpiente que ese tiempo fue usada por Satanás. Ok, entonces la palabra maldito tú, maldito serás, es la palabra que vamos a revisar. Maldito tú en hebreo es Arur Atá. Arur Ata. Y esto para entender un poquito, ¿recuerdan ustedes cuando decimos Baru Ata Adonai? Entonces, eso significa bendito seas tú. Eh, Cuando decimos Arur Ata es maldito seas tú. Es como sale de la misma fuente que es prácticamente la bendición que sería Baruch y la maldición que sería Arur. Entonces, es una como combinación que sale de la misma fuente. Nada más que ahora nos vamos a enfocar en el tema de maldito tú, que es Arur Ata. Recuerde bien esta palabra, Arur Ata, maldito tú. Esto no es una especie de maldición para todos, es una maldición específica para Satanás. Escuche bien esto. Es una maldición específica para Satanás y para todos los seguidores de Satanás. En otras palabras, tú tienes que elegir hijo de quién eres. Si eres hijo de Dios o eres un hijo, como dijo Yeshua a los fariseos y algunos de los escribas y líderes religiosos, son hijos de su padre es el diablo. Entonces, aquí es donde este Arurata nos va a hacer entender que es un asunto específico y en el cual tú y yo tenemos que tomar decisiones. Ok, este es un asunto de vivir bajo el pacto de Dios o vivir bajo la rebelión contra Dios. Entonces, no es solamente maldito tú, engloba muchísimas cosas. Entonces, esta frase hebrea, Arurata, significa literalmente maldito tú o maldito serás tú, específico. Eso es lo que quiero llamar su atención. Es específicamente le dice a la serpiente y va a continuar con toda su descendencia. Y esto proviene de la raíz arar, que significa una declaración formal, legal y divina de juicio. O sea, no son palabras sueltas. Aquí hay una sentencia eterna. En este punto, ya la sentencia contra la serpiente o el adversario estaba sellada y definida. Solamente Dios está usando al adversario y a sus demonios para entrenar nuestro carácter. Es para eso que la serpiente está viva y va a pedir permiso como pidió permiso con Job. Él no te va a atacar directamente, porque además que él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, va a usar a sus demonios, los cuales son expertos en el engaño. Y pues nosotros tenemos que ser expertos en desactivar sus engaños y pues derribar todas sus argumentos y todas sus formas de engaño y de maquinación que tiene contra nosotros. Y no es nada fácil si no tienes la Torá. Así que no es simplemente un castigo emocional de Dios que dijo, ahora sí, la serpiente la voy a poner en su lugar. No, es un veredicto espiritual que activa consecuencias eternas. ¿Ok? Esto está activando consecuencias eternas y Dios no va a dar vuelta atrás. Cuando Dios pronuncia Arurata, está trazando una línea clara entre lo que Él bendice y lo que Él maldice o condena. Más o menos es como cuando Cristo, recuerdan cuando Cristo en Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo o el que no está conmigo, no dice está al medio, no dice está contra mí. No, no hay una tercera opción. No hay una opción tibia. Cuando tú te relacionas con Dios, la tibieza es algo que tú y yo tenemos que trabajar todos los días. No hay tres opciones, hay dos, o hay bendición o hay maldición. Yeshua mismo lo dijo y están en toda la Biblia. Escoge entre esto o entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Josué también les dijo a todo Israel, decidan a qué Dios van a servir. Si quieren servir al Dios de sus padres, al Dios de los paganos, háganlo, disfruten estos 80 años de vida con esa creencia, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es eso todos los días. Y no es que ya decidiste y ahora ya estás. No, todos los días tienes que tomar esa decisión prácticamente porque todos los días tienes la oportunidad de caer o de pecar o de ser engañado.
Así que hoy también tienes que tomar esa decisión. ¿Y qué? ¿Acaso la de ayer no servía? No, lo que pasa, esto es como el alimento. Ayer comiste, hoy comiste de nuevo, pero si ayer comiste, ¿por qué comiste hoy? Porque son nutrientes que lo necesitas todos los días. El tomar decisiones en Dios es como nutrientes que necesitas todos los días, pero tú dices, pero yo comí hace un mes y ¿por qué necesito la misma comida hoy? Porque necesitas nutrientes hoy, no hace un mes ni tampoco mañana, porque no sabes si mañana vendrá. Preocúpate por alimentarte hoy de su palabra. Eso es importante entender, ¿ok? Así que esta palabra maldito tú es muy profunda. Espero esto ya se nos haya aclarado un poquito más. Aquí Dios ya está dando sentencia y esto puede pasar contigo y conmigo si no cuidamos nuestra salvación, ¿ok? Si no cuidamos nuestra salvación. No es que ahora yo voy a perder mi salvación porque no estoy haciendo obras, no. Si yo rechazo la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, rechazo la gracia de Dios. ¿Cómo es que rechazamos la gracia de Dios? Al transgredir los mandamientos de Dios. Ese es el problema. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos todos los días. Dice, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Temor qué es? Que Dios sea el que te gobierne. Ten ese temor real, literal. Y con temor y temblor, temblor es como tener esa humildad de decir, Señor, por fin entiendo que yo si estoy a cargo de mi vida, voy a meter la pata todo el tiempo. Entonces Dios quiere que seamos humildes en ese sentido. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos adelante. ¿Qué es la maldición de Dios explicado para niños? ¿Ok? ¿Les gusta eso? Explicado como para niños, niños de verdad. Pero entonces, ¿qué es la maldición de Dios como para niños? Como para niños. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ok? Vamos. Entonces, la maldición de Dios para que los niños entiendan, o sea, tú y yo, dice, si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino. Así que muchas veces tenemos que tratar de aprender como para niños. Aquí ya les anticipo que la religión ha distorsionado el concepto de la maldición y nos ha hecho pensar que la maldición es algo muy subjetivo y no es así. La maldición es algo muy fácil de entender desde el punto de vista de la Torah. Veamos, la maldición de Dios es su sentencia justa, o sea, la maldición de Dios es cuando Dios dice, hasta aquí llegaste y pues ahora perdiste tu propósito, perdiste mi protección, perdiste mi bendición y hay consecuencias. Esa es la maldición. En otras palabras, la maldición de Dios es su sentencia justa que marca la pérdida del propósito, ya no tiene su protección y su bendición y como consecuencia estás pagando justamente por tu transgresión. Eso le pasó a David. David cometió ese acto de maldición llamado adulterio y asesinato. Después se arrepintió, Dios le perdonó, pero vivió las consecuencias. ¿Ok? Sin embargo, no terminó en maldición su vida, sino terminó en bendición. Qué rico pensar así, qué hermoso ver así las cosas. Yo quiero terminar así como David también. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deseo. Entonces, vamos a explicarlo mejor. Por ejemplo, maldecir es como poner una fecha de expiración en un producto que es útil hasta que se terminó su tiempo de ser un alimento. Por ejemplo, como vemos esta imagen, aquí está esta persona ha tomado, vamos a decir, una leche expirada. Y ahora el hombre está preocupado porque ese producto era bendito hasta, aquí dice 4 abril 22. Ya estamos en julio 25, 2025. Tomar esto en este tiempo, después de que se ha pasado esto por 3 años casi, es una maldición. ¿Me explico? Es que ya pasó su tiempo, se transgredió 3 años este producto no es bueno para ti. Entonces, la maldición es justamente cuando pasa la línea de la bendición, cuando es permitido, ¿ok? O sea, no se lo puede consumir porque en esa condición corrupta, maldita, te va a hacer mucho daño. La maldición, entonces, es como un sello que Dios pone y dice expiración.
6.000 años. ¿Cuánto tiempo de expiración le dio Dios a la tierra? 6.000 años. ¿Y cuánto tiempo ya pasó? Casi 6.000 años. O sea que se está acabando el tiempo que Dios nos está dando a la humanidad para arrepentirnos y volver a sus caminos. Wow, eso es fuerte, les digo de entrada. Eso es bastante fuerte. ¿Ok? Entonces, reaccionemos. Más ejemplos, y con esto va a ser más claro. Ejemplos prácticos de lo que es la maldición. Por ejemplo, un semáforo en rojo. Qué bendición es cruzar el semáforo cuando está en verde. Pero cuando está en rojo, te dice, hasta aquí, no, no, no cruces. Si cruzas, vas a estar en maldición. ¿Me explico? La mayoría de los accidentes de tránsito es porque se ha violado una regla. Hay bendición cuando no transgredes esas reglas. Un contrato, lo mismo. En un contrato hay un acuerdo y si alguien falla o rompe ese acuerdo, ese contrato, ya estamos en las consecuencias de haber roto el contrato. Hay maldición. Vives en una casa, firmas un contrato de alquiler, pero no cumples el contrato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te van a echar. O sea, estás en maldición. Un medicamento igualmente, con advertencia, dice, no se consuma si usted está, o sea, después de las comidas. Lo consumes antes de las comidas. Ok, consumes después de las comidas, de pronto va a traer problemas a tu vida. Eso es maldición. O sea, no es un asunto de superstición ni hechicería, eso se relacionó con la religión, lamentablemente, y no quisiera que entremos en esos caminos porque vamos a terminar en ninguna parte, etcétera, etcétera. Lo mismo una planta que se marchita sin agua. ¿Qué es lo que sucede? La plantita está en bendición cuando le riegas, cuando le das sus nutrientes. No le das sus nutrientes, está transgrediendo las leyes de la naturaleza. ¿Qué va a pasar con la plantita? Pues la vas a ver y te vas a acordar ahí, está en maldición. O sea, la maldición es la muerte. La maldición es que ya no es útil. La maldición es que está en corrupción. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una tierra maldecida. A ver, suelta una carne por ahí y te vas a dar cuenta que en 24 horas ya va a estar oliendo y en 3 días más ya van a haber gusanos en esa carne. Eso es lo que pasa con el cuerpo. Es un cuerpo corrupto. Entonces, me gustaría que tú entiendas la maldición en ese sentido razonable y no lo mezcles con lo que la religión ha hecho. Veamos un poquito lo que la religión ha hecho con el tema de la maldición. Dice, ¿por qué la religión ha transformado las maldiciones en algo místico y subjetivo? Y todas las religiones han hecho eso. El judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, etcétera. Espero que tú y yo no lo hagamos igual. Dice, uno, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho eso? Número uno, porque la religión ha desconectado el pensamiento bíblico de la realidad. El tema es que ha dado conceptos nuevos, los ha desconectado. O sea, lo que tú ves ahorita a través de las religiones son N cosas en cuanto a la maldición. Algunos dicen las maldiciones generacionales son esto, esto y el otro. Otros hacen regresión. O sea, entramos a un mundo que te pierdes, un mundo desconocido y un mundo que yo ya no quiero pertenecer. Número dos, ¿por qué la religión ha transformado las maldiciones en algo místico y subjetivo? Por la influencia del pensamiento greco-romano. ¿Quiénes son los griegos? ¿Quiénes son los romanos? Son paganos de hueso colorado. Los griegos ven dioses por todas partes. Incluso tienen hasta un dios desconocido, donde tienen un altar donde no hay nada. Tenían un altar donde no hay nada. ¿Ustedes creen que eso murió? Sigue vivo, vigente en ti y en mí, porque esa herencia nos han dejado los griegos. Y los romanos adoran al sol todo el tiempo. Su religión está basada en la adoración a los astros. Esos son los romanos. Todo eso ha hecho que tengamos conceptos de maldición basados en conceptos místicos, supersticiones. Todo eso viene de los griegos y de los romanos, no de la Biblia, no del diablo. El diablo en esto no tiene mucho que ver. El diablo ya está maldecido además. Número tres, ¿por qué las religiones han transformado todo esto en conceptos subjetivos y místicos? De aquí salen las famosas guerras espirituales y un montón de cosas más que realmente no ayudan a transformar que esa persona que estaba en maldición ahora viva en bendición. Porque, ¿por qué vienen las maldiciones? En un momentito lo vamos a ver. Número tres, también las religiones nos han traído confusiones con prácticas paganas.
Muchas religiones están asociadas a la brujería, a la hechicería, al mal de ojo y a un montón de cosas que, que aunque no tienen poder, afectan tu forma de pensar, tu concepto de maldición. Y la maldición es simplemente, bueno, de Dios es poner la fecha de expiración. La maldición que viene del hombre o de que lo que el hombre ha inventado es algo que no tiene poder en primer lugar. Tiene poder en tu mente, pero no tiene poder en la realidad. La única maldición que tiene poder en todos los sentidos es la maldición de Dios. ¿De dónde vienen las maldiciones? Uno diría, pues de Satanás. No, eso dice la religión. Las maldiciones vienen porque Dios dijo, hasta aquí llegó esto y ahí se acaba. La maldición es una bendición en esencia. A ver, ¿no te parece que es una bendición saber que este producto que voy a consumir solamente dura 3 meses? Entonces, la bendición es saber que si no lo consumo en 3 meses, pues estoy perdiendo dinero. Entonces, la bendición es que tengo que consumirlo ahora, tengo 3 meses, qué bendición, esto me va a servir, no estoy tirando la plata, pero te olvidaste. Y ese producto que tienes ahí ya tiene 4 meses, un mes vencido. ¿Lo comes o no lo comes? Ahí hay un riesgo. Y yo ya no quiero esa maldición, de pronto me enfermo, entonces, ¿qué hago? Desecho, perdí. Ese es el tema de la maldición, cuando no tienes bien el concepto. Pero cuando tienes bien el concepto, no te vas a confundir tanto como ha hecho la religión. Número 4, la religión ha transformado las maldiciones en algo místico subjetivo, también porque usó el temor como manipulación religiosa para llevarte una maldición inventada por las religiones. O sea, se enseña que o sea, lamentablemente se enseñan muchísimas cosas que generan en ti miedo y culpa. Y a partir de ahí es que necesitas encuentros, reencuentros y posencuentros. Y no es así. El asunto es no transgredir la ley de Dios. Claro, ese es el asunto más importante. Pero esos miedos, esas culpas que te van metiendo, te meten en un mundo que tú no quieres pertenecer, porque ahí no vas a acabar. Y número 5, la maldición, confundida por el concepto de la religión, hace que nos confundamos con la Torah, porque de ahí también salen un montón de cosas que cuando no tenemos a Yeshua como el que nos interpreta la Torah, llegamos a conceptos demasiado místicos. Por eso es que yo tengo un poquito de temor a lo que es Cábala, a lo que es la interpretación del Sot, que es el último nivel. Le tengo un poco de respeto, mucho respeto a eso. Casi no trato de entrar a eso, porque primero quiero estudiar la Biblia verso por verso y después tal vez me meta en eso. Pero por ahora, no. Lo voy a hacer tal vez de aquí a 150 años, si el Señor me da vida. Es una broma, pero es algo en lo cual no creo que me alcance el tiempo de terminar la Biblia verso por verso. Por lo tanto, eso lo voy a dejar para más adelante. Si tú eres tan valiente y tan, no sé, diría, no sé qué palabra poner, pero eh, tan arriesgado a profundizar en temas que tienen que ver con eh, incluso la gematría hasta cierto punto tampoco no es tan recomendable cuando alguien no tiene un vuelo recorrido bien sólido en la Torá, verso por verso por lo menos, te estás arriesgando demasiado. Lo mismo con la Cábala. Son territorios muy peligrosos. Mi recomendación es que primero estudie la Torah verso por verso. No le estoy diciendo que no entre a esos territorios, pero después de que estudie la Torah verso por verso, le viene la Biblia verso por verso. Y después sí, si hay tiempo, haga eso. Nadie le puede limitar. Entonces la Torah enseña esto de la maldición, que es un juicio justo de Dios. Eso es la maldición, es un juicio, dice Dios, hasta aquí llegaste y pues es ahí. En cambio, la religión te hace ver la maldición como algo mágico, algo supersticioso, algo subjetivo, y no es así. La maldición viene por haber quebrantado la instrucción de Dios y ahí se acaba. Y hoy lo vas a entender más. ¿Ok? Si tú estás lleno de los conceptos religiosos, obviamente no va a ser fácil y te voy a recomendar que escuches de nuevo este audio. La maldición bíblica no nace del infierno ni del diablo. Escuche bien esto. La maldición no nace, el diablo no es el autor de la maldición, es Dios. Ahora ya puedes ver la maldición de otra forma. La maldición en esencia es una bendición. Qué bueno saber que la tierra se va a terminar en 6000 años y van a venir el milenio y después cielos nuevos y tierra nueva. Qué bueno saber eso. ¿Quién aguanta vivir en este mundo de maldición?
Espero que no te estés acostumbrando, porque así no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. La verdadera maldición no surge de las tinieblas, sino de la luz que no tolera la rebelión. Hay mucha diferencia ahí. Y un punto más para entender mejor esto de las maldiciones es que cuando se quebranta la Torah, no se está activando un hechizo, hermanos. Quebrantaste la Torah, no es que va a venir un hechizo, no, va a venir un juicio. Y si viene un juicio es que ha habido algo legal, hay pruebas contra ti y pues tú tienes que responder contra esas pruebas. Gracias a Dios que viene Yeshua y Él ha clavado todos esos actos y decretos contra ti y contra mí en el madero. Pero eso te da ahora la libertad de vivir como te da la gana. No, así ahora tenemos que tener más cuidado cada día. Esas son las maldiciones, pero veamos un poquito más profundamente porque esto es lo que la religión ha transformado y de eso tenemos que salir, de esos conceptos. Ahora, ¿qué son las maldiciones según la Torá? Para tener más claridad. Las maldiciones según la Torá son, estos son los conceptos, vamos a decir más claramente. En la Torá la maldición no es una consecuencia, perdón, es una consecuencia justa de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Eso es en la Torá la maldición. No es lo que te han enseñado en la religión, ¿ok? La maldición desde el punto de vista de la Torah, no es un acto místico, ni supersticioso, ni hechicería, ni subjetivo. Es una sentencia divina basada en porque ha habido desobediencia al pacto. Eso es la maldición desde el punto de vista de la Torah. Lo que Dios ha ejecutado en la serpiente es una sentencia justa. Dios no ha sido injusto con la serpiente. Sigue. La rebelión, digo, la religión occidental desvió el concepto de la maldición, alejándolo de su raíz original, de su raíz legal y profética que está en la escritura, y ha mezclado todo esto con el pensamiento grecorromano, y de ahí tienes miles de libros que hablan sobre las maldiciones generacionales, hablan sobre un montón de cosas, que lamentablemente lo que han hecho es crear una persona más tibia que el agua tibia. Y creo que no queremos eso más. Queremos transformar nuestro carácter y de una vez empezar a, pues, a vivir una vida real, a vivir una vida en la cual Dios gobierna nuestras vidas. Y cuatro, comprender la maldición desde la Torá nos va a revelar algo precioso, el carácter justo de Dios y su llamado urgente a hacer teshuvah. Eso es lo que significa comprender la maldición desde la Torá. Es un aviso, es una advertencia. Qué hermoso es saber que cuando tú estás en la carretera hay una flecha que te dice, hey, gire a la izquierda, gira a la derecha, porque si tú no ves la flecha, ahí sí te das. Pero uno dice, maldita flecha, que por qué ponen en el camino. Gracias a esa flecha no hay accidentes. Hay gente que reclama del semáforo y dice, ¿por qué ponen el semáforo? ¿Qué estás reclamando de algo que parece maldición? Porque en realidad si tú violas todo eso, te vas a dar cuenta que qué útil era esa maldición que tú le llamas semáforo. Es muy útil desde ese punto de vista. ¿Estamos bien? Un ejemplo de una mala interpretación que se ha hecho con el tema de la Torá. Dice Gálatas 3:13, ustedes pueden leer todo el capítulo 3 que habla de las obras de la ley, pero habla también de la Torá al mismo tiempo. Entonces uno tiene que tener mucho conocimiento para leer Gálatas, si no vas a pensar que está hablando de la Torá todo el tiempo, y está hablando de las dos leyes en realidad. Y en Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. ¿Qué es la interpretación de la religión para todo esto? eh, es terrible. La religión interpreta que esto significa que ahora la Torá o la instrucción de Dios o la mal llamada ley ya no está vigente, porque Cristo nos redimió de la Torá. Qué mala interpretación, qué irresponsabilidad de los pastores que enseñan esto. Y mínimo, si algún pastor me está escuchando, debería revisar 3 veces antes de ganar juicio sobre su vida. Yo lo hice y ahora estoy arrepentido y gracias a Dios tengo la oportunidad de reparar ese daño. Y para eso se necesita ser humilde. Y para eso también se necesita ir en contra de la corriente religiosa de este mundo.
¿Qué hace la corriente religiosa de este mundo? Dice, no, ya no vivimos en el tiempo de la ley, ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Porque han interpretado Gálatas 3:13 pensando que la maldición es la ley. No, la maldición no es la ley. Aquí Cristo nos redimió no de la maldición de la ley en el sentido de eliminar la Torá, sí nos liberó de la maldición del juicio legal que trae el transgredir la Torá de Dios. Claro, de eso nos ha liberado. ¿Quién va a pagar el haber, por ejemplo, sido un adúltero? Tú has sido un adúltero. ¿Cuál es el juicio contra un adúltero según la Torá? La muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua ahí? Si te arrepientes, pues Yeshua pagó por ti, dio su vida por ti, si te arrepientes. Por eso le dijo a la mujer adúltera, ¿quién te acusa? Y no había nadie más. Y el único que podía acusarla que dijo, vete y no transgredas más. No le dijo, vete, yo te perdono, viví como siempre. No, le dijo, y no quebrantes más la ley. No va a haber otra oportunidad probablemente. Entonces, este versículo está tan mal interpretado que con esto ya tenemos la libertad de anular los mandamientos de Dios. Y me estoy dando cuenta que no voy a terminar este tema. Está tremendo el tema, les digo. Tengo muchísimo material y recién vamos por la mitad. Vamos a hacer esto más que es sumamente importante y recién estamos en el primer punto que es Arur Ata, maldito seas. De eso estamos hablando, de la maldición. Y quiero mostrarles algo impresionante con Arur Ata, maldito seas, que en la Biblia esta palabra maldito seas está conectada con 10 episodios o más. Aquí hay 10 de los que yo encontré y estos 10 nos van a ayudar a entender que con Dios no se juega. Y no es un asunto de superstición, es un asunto legal. Sé que tal vez no vas a ver bien esta imagen porque está con letra pequeña, pero lo que veas, por favor, tenme paciencia aquí, lo que veas, si tienes pantalla vas a ver. Yo les voy a mandar esta imagen también después. Pero primer evento donde se dice Arurata o maldito seas es en Génesis 3:15 o 3:14, donde Dios le dice a la serpiente Arurata, o sea, maldita seas tú específicamente. Eso es lo que le dice a la serpiente. Maldita seas tú. O sea, eso es importante entender. Maldita seas tú. No es una maldición general, es una maldición específica, ¿ok? Maldición específica. Aquí es dirigido a la serpiente, al adversario y a ese animal que fue usado en ese momento. No es a todas las serpientes. ¿Ustedes creen que las serpientes, o sea, fueron creadas con patitas y ahora las serpientes que vemos simplemente es una aparición de consecuencias del pecado? No. Tú investigas más. Dios tiene la capacidad de también crear animales que se arrastran. Lo que pasa es que detrás de esto hay un mensaje tremendo que hoy no me va a dar el tiempo de explicar, pero no falte la siguiente reunión. Pero hoy vamos a terminar con esto de por lo menos entender unos 3 de estos ejemplos de 10 veces donde aparece la palabra arurata enfocándose en maldito seas tú. ¿Ok? Entonces aquí en Génesis 3:14 por primera vez se está diciendo un juicio final contra la serpiente. Y le dice, Dios a la serpiente, maldita seas tú. ¿Ok? Aquí hay una maldición literalmente directa contra la serpiente por haber engañado a la mujer. Esta es la primera sentencia de Dios y así va a ser en el juicio final. Si tú quieres, este es un juicio final para la serpiente. ¿Ok? Y esto nos da una lección muy importante. El pecado trae consecuencias inmediatas, inmediatas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Eva fue engañada por la serpiente? Fue en el mismo día todo lo que ocurrió. Y aunque ustedes no crean, en 6 días Dios va a resolver todo el problema con la tierra. 6 días para Dios son 6.000 años. ¿Ok? Piensen en la mentalidad eterna y ahí se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Otro evento donde también se utiliza la palabra arur en sentido indirecto es cuando en Génesis 3:17 Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Se está usando la misma palabra, aunque de forma indirecta se está dando una sentencia final a la tierra.
¿Cuál es la sentencia final a la tierra? Que va a durar solamente 6,000 años, porque esta tierra que tú ves, estos cielos que tú ves, van a ser renovados por tierra nueva y cielos nuevos. O sea, ya sabemos la fecha de expiración de la tierra, 6,000 años. ¿En qué año estamos? Según la historia, casi estamos en el 6,000. Eso quiere decir que nosotros somos una generación recontrabendecida, porque estamos viviendo los últimos tiempos como tal, y no me voy a atrever a decir que el tiempo del fin es este año o el otro año, no me importa eso. Lo más importante es saber que yo puedo partir el día de hoy y se acabó la oportunidad para mí. Eso es lo más importante. Lo más importante no es el fin del mundo, lo más importante es tu fin individual, tu fin individual. ¿Qué lección aprendemos aquí? Que nuestra desobediencia afecta incluso a la tierra. Sí, la desobediencia de Adán y Eva trajo maldición a la tierra. ¿Se dan cuenta? Vamos al ejemplo 3, donde se usa la misma palabra arurata que fue dada a la serpiente. Está en Génesis 4:11, cuando se le dice a Caín, después de haber asesinado premeditadamente a su hermano, ¿qué le dice Dios? La misma palabra, arur Arur Atá. Esto es tremendo. ¿Qué está haciendo Dios con Caín? Le está dando una sentencia final. No le da oportunidad de arrepentimiento, aunque a Caín sí le hizo preguntas, pero en este punto Caín está recibiendo una maldición final. Por eso es que después dice, Señor, yo no voy a poder con esto, me van a ver y me van a matar, porque él sabía que se acabó la oportunidad porque Caín empezó a culpar a Dios también. ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Qué? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Tú deberías cuidarlo. Eso le está diciendo Caín. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Pero aquí, ¿qué palabra se emplea? La misma que se le dio a la serpiente. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que la serpiente no es el único que ya ha sido condenado. Hay muchas generaciones de Caín que ya han sido condenados. Tristemente, tristemente. Qué horrible, qué triste saber que ya hay personas condenadas sin derecho a arrepentimiento. Qué bendición es estar vivos. Tú y yo tenemos esa bendición, amado hermano. Entonces, hay más ejemplos. En Deuteronomio 27:15 al 26, donde está dando el preámbulo antes de dar las bendiciones y las maldiciones, las consecuencias, en Deuteronomio 27 dice, maldito el hombre que haga imagen de fundición. Y va dando 12 maldiciones en Deuteronomio 27, 12 maldiciones que llevan esta misma palabra arur atá en sentido variante. ¿Qué significa esto? Dios te está mostrando que esto no es un juego y aquí te dice Dios 12 veces, maldito será aquel que haga imágenes de fundición, maldito aquel que deshonre a su padre y a su madre, maldito aquel que no cuide la tierra. O sea, te está diciendo un montón de cosas aquí. ¿Qué acaso Dios es malo? No, está poniendo señalizaciones y tú, no sé si has venido a Estados Unidos, pero es hermoso ver, hay áreas en Estados Unidos, no es todos los lugares donde las señalizaciones son tan preciosas que las ves en colores, que las ves con todas las, o sea, bien llamativas, y qué seguridad hay cuando hay todas esas cosas. Pero una vez yo estaba aquí en Estados Unidos y se cortaron los semáforos en una esquina, no había luces y era de noche, no podías ver por dónde ir. Ahí había caos, había maldición porque no habían estas 12 reglas que aquí tú ves y dices, uy, Dios es malo. No, Dios es buenísimo. Es el más bueno que hay. Por eso es que nos ha puesto aquí 12 maldiciones específicas y claras. Y más adelante, Deuteronomio 28 viene y nos pone bien clarito cómo vamos a ser bendecidos y cómo vamos a ser maldecidos. O sea, que Dios no es justo para mostrarnos las reglas del juego. Dios no ha hecho robots, no ha hecho que tú y yo le obedezcamos porque hay un chip, obediencia, clic, obediencia, como los robots. No, Él te ha dado un libre albedrío para que tú te des cuenta de que tienes la oportunidad de escoger. Qué bendición es estar vivo para escoger y amar a Dios porque yo quiero amarle. No es que me nace, no, es que he decidido, he entendido, porque si me nace, hoy me nace, mañana no me nace. No es así. La relación con Dios es un amor basado en decisiones. Es como tú con tu esposa.
Tú no puedes estar casado con tu esposa o con tu esposo por lo que sientes. No, pues un día vas a estar bien con ella, otro día no vas a estar bien con ella, después me divorcio. No es así. Es hasta que la muerte nos separe. Tú amas a tu esposa porque has decidido amarla y ella ha decidido amarte. Así duran los matrimonios. Yo tengo con mi esposa 29 años de casados. ¿Y por qué hemos sentido? No, porque hemos decidido. Lo mismo tú, que tienes tantos años de casado también. Espero. Y en la Biblia, la palabra maldición está como 138 veces en toda la Biblia. O maldición o maldito, todas las palabras relacionadas se repiten 138 veces. ¿Cuántas veces creen que se repite la palabra bendición? Gracias a Dios, más de 138 veces. Esto me trae tanta paz y digo, son 158 veces o 156 veces que se repite la palabra mal, o sea, bendición, que quiere decir que Dios nos está rogando más a que caminemos por el camino de la bendición que por el camino de la maldición. Qué hermoso es entender todo eso. Más veces Dios nos llama a su camino, a escoger la vida, a escoger la bendición y no la muerte. Así es, Deuteronomio 28 nos dice claramente cómo quieres vivir. Y de ahí vienen las consecuencias. Si es que tú no quieres obedecer a Dios, va a haber maldición. Entonces ya estás viendo la maldición no como un término subjetivo, espero, porque si no, no vamos a entender esto. Así, hay también otros ejemplos, les voy a dar un ejemplo aquí, el sexto ejemplo, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. Se usa la misma palabra, maldito aquel que confía en el hombre. O sea, tú eres maldito por haber confiado en mí. A ver, te lo pongo más claro. Sí, yo me estoy poniendo ahí. Tú no puedes confiar en mí en el sentido de tu fe, en el sentido de tu eternidad. Tú no puedes confiar en un pastor o en un rabino o en un cura si ese cura está contradiciendo la palabra, la Torá. No puedes confiar aunque te caiga bien, aunque tú le llames mi padre espiritual, aunque sea tu cobertura, por favor no confíes en él, porque llegado el momento, el Señor no te va a decir, a ver hijo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás siendo condenado? Y tú le dices, es que yo la verdad pensé que lo que me estaba diciendo mi pastor allá en la tierra era 100% cierto. ¿Y Dios qué te va a decir ahí? La misma maldición que ya viene en la siguiente sesión, que le da a la mujer y al hombre. Eso es tremendo, eso viene después, no es en esta sesión, pero ya te estoy dando un adelanto. Es tremenda esa parte. Pero maldito aquel hombre que confía en el hombre. Está usando el mismo término que le dio a la serpiente, muy similar, claro, no es exactamente las mismas palabras, pero está en ese mismo concepto. Por eso tenemos que tener cuidado con estas cosas. Confiar más en el hombre que en Dios es rebelión pura. No podemos hacer eso. Ejemplo número 7, Mateo 1:14. Dice, maldito sea el engañador. Aquí está hablando en el contexto de cuando somos doble caras en nuestra relación con Dios. Engañamos con nuestra cara de religión, nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo te amo, pero por dentro estamos podridos. Dios maldice los sacrificios corruptos, los sacrificios que... Esto está en Malaquías 1:14, perdón, yo dije Mateo, creo que hace rato dije Mateo, pero es Malaquías 1:14. Y algo bien impresionante que no tengo aquí esto, pero te lo doy para que tú lo investigues. El último libro del Tanaj, que es Malaquías, al final te está hablando de una bendición tremenda en cuanto a restaurar la relación de los padres con los hijos. Y ahí te habla del corderito que va a saltar así tan feliz porque ha regresado a los mandamientos de Dios. Así que presta atención a esto que te estoy diciendo porque si tú no entiendes estos principios, vas a adorar a Dios sin guardar mandamientos y al final tu adoración va a ser una hipocresía. Claro, es bonito cantar, es bonito hasta hacer sacrificios, pero Dios quiere tu corazón. No quiere tu exterior, no quiere lo que se ve por fuera, quiere lo que se ve por dentro. Ya estamos terminando.
En Josué 6:26, y esto está tremendo, y hoy me compartía Emiliano, algo tremendo me compartió hoy Emiliano. Estábamos hablando en el Shabbat y me dice Emiliano que oyó de una mujer que admiramos mucho, predicadora, que dice que cuando ella fue a Israel, pues tuvo que primero ir por Egipto, por una serie de razones. Y al final, cuando vio Egipto, pasó lo mismo que yo vi cuando fui a Egipto también. Egipto es un lugar desértico, 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 y se ve como arena. ¿Ok? En cambio, Jerusalén o Israel es un lugar rocoso. ¿Y qué dice la Biblia sobre qué tenemos que construir nuestras vidas? Sobre la roca, sobre la roca, sobre Jerusalén en el sentido profético, ¿ok? No sobre la arena, o sea, sobre Egipto. Qué tremendo esto que me dijo Emiliano y hoy me voló la cabeza ahí. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque Josué hizo algo parecido. ¿Recuerdan ustedes que Josué derrotó, su primera victoria fue contra una ciudad? ¿Quién me dice cuál es la ciudad? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿cuál fue la primera ciudad que Josué derribó? A ver, acompáñenme, por favor, para que esto no sea un monólogo. Ahí ya veo a alguien que puso la primera ciudad, exactamente, Jericó. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Jericó? La palabra Jericó es lo primero que Dios quiso derrotar, que Dios quiso que Josué venza. Jericó. ¿Qué significa Jericó? Bueno, les digo rápido por el tema del tiempo. Jericó es la ciudad de la luna, la ciudad del placer, la ciudad del paganismo. Eso significa Jericó. Y tú te das cuenta que es lo primero que tenemos que derribar si queremos seguir conquistando la tierra prometida, pues derribar ese paganismo. No podemos edificar sobre paganismo. No podemos. ¿Y qué dijo Josué aquí? Algo tremendo relacionado con la maldición. Escuche bien esto que le voy a decir. Aquí Josué dice, maldito delante del Señor sea el hombre que reedifique sobre Jericó, o sea, esta ciudad. Amado hermano, yo he tratado de ayudar a, vamos a decir, un grupo de hermanos que estaban en el paganismo. No, no puedo hacer eso porque les estaría engañando a ellos mismos. Yo no puedo ir a una iglesia pagana que celebra Navidades y un montón de cosas y directamente decir, bueno, sobre la Navidad vamos a tratar de explicar esto, que al final lo importante es que Jesús nació un día y eso tenemos que recordar en nuestro corazón. Eso es edificar sobre Jericó, sobre el paganismo. Tú y yo tenemos que tener el valor de con amor y verdad hablarle a esas personas, hermanos amados, lo siento mucho, pero no podemos edificar sobre la Navidad. No, 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 Jesús no nació en esas fechas. Tenemos que tener el valor de eso. ¿Y qué falta hace pastores que hablen realmente con valor eso? Pero no quieren quitar el arbolito muchos, no quieren quitar esas festividades porque se les van a ir las personas. Están construyendo sobre el paganismo, sobre Jericó. ¿Y qué dijo aquí Josué? Maldito sea aquel, verifíquelo, Josué 6:26, maldito sea aquel hombre que construya o reedifique Jericó. No podemos hacer eso, o sea, no se puede reconstruir Jericó. Si tú reconstruyes o construyes sobre Jericó, significa construir sobre fundamento pagano, maldito. ¿Qué, quién puede construir un edificio sobre la arena? Dice que es un hombre imprudente. Tenemos que construir sobre Jerusalén, sobre la roca. ¿Se dan cuenta de la maldición cuando lo vemos así desde la Torá? No es toda esa superstición que nos han metido. Gracias a Dios tenemos que ser liberados de todo eso. No quiero decir que eso no existe, existe, pero no tiene el poder que Dios tiene para liberarnos de eso. Gálatas 1:8. Esto está tremendo también. Dice, si alguno predica otro evangelio, ¿qué es lo que dice después? Dice, sea, a ver, ¿quién pone eso? Sea, si alguno predica un evangelio diferente al que han enseñado Yeshua, los apóstoles y los profetas, ¿qué debe ser ese evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. ¿Qué tal? La misma palabra relacionada con la maldición a la serpiente. Arurata. La misma palabra. Tal vez no es exactamente, pero aquí se está haciendo prácticamente una conexión con esa maldición, porque esa maldición, ese evangelio, que es otro evangelio, te va a llevar a la condena, te va a llevar te va a alejar de Dios.
No, pero que son lindos los hermanos. Es que de verdad que ahí me dan comida, ahí me dan abrazos, ahí hay compañía. Qué bendición todo eso. Claro que sí. Pero así feliz con esos abrazos, hermano, estás camino a la maldición. Tengo que decírtelo. Y no te digo que no te juntes con ellos ni con los otros. No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tu principal congregación sea en tu casa, en tu vida y después con las demás comunidades. Por ejemplo, ahora yo no te puedo discipular como te va a discipular tu padre en tu casa si tú eres un hijo. Tu principal reunión es en tu hogar. Tú estás aquí para ser, como para ser inspirado, impulsado, entusiasmado para estudiar la Biblia y hacer esos estudios en tu casa. Eso es todo lo que estoy haciendo. Pero yo no espero que con estos estudios tú ya crezcas como nunca. No, yo quiero que crezcas porque tú estás buscando al Señor individualmente. De eso se trata el camino. Así que ten cuidado con el otro evangelio. Aquí dice Pablo, ese evangelio sea maldito. Y hay sentencia final, arurata, para ese evangelio. Uy, yo sé que no es nada más predicar el evangelio. Cuidado que tú y yo seamos transmisores de eso. Y último ejemplo, con esto vamos a terminar. Gálatas 3:10 dice, maldito, es lo que leímos hace rato, maldito todo aquel que no permanezca en la ley. ¿En cuál ley? ¿En las obras de la ley? No, en la Torah, en la Torah. Esta es una cita directa de la Torá. Pablo está citando la Torá aquí para mostrar las consecuencias de desobedecer la instrucción de Dios. O sea que no confiemos, hermanos amados, en nuestras obras para ser salvos. Ok, tú conoces la Torá, conoces los rituales, de pronto haces un montón de cosas. Qué bendición, qué bonito, cultura, hasta ahí llega. Pero eso no transforma el carácter. No, no, no. El carácter te lo deja igual de podrido. Lo que transforma el carácter es que esa Torah entre en tu vida y con ejemplos sencillos, a ver, nada más con ejemplos sencillos, nadie te está viendo, nadie te está viendo y de pronto tú dices, ahora nadie me ve y empiezas a usar tus ojos para ver curvas. Estoy hablando de un hombre. O estás en el trabajo, eres hombre o mujer y no están tus jefes. Y tú dices, este es el momento de llevarme esa piecita que quería llevarme hace un tiempo, o ese lapicero o lo que sea. Porque en realidad tú vives por apariencia. Claro, vas a la iglesia y en la iglesia estás, oh, aleluya, amén, Señor, eh, te amo, te adoro con todo mi corazón, pero realmente no hay un cambio real, genuino en tu carácter, en tus actitudes. En cambio, cuando tienes la Torah, tú estás pensando ya, no hay nadie en mi trabajo, no hay el jefe, tú dices, puedo tomar esa piecita o esa cosa para mí, pero viene la Torah, el Espíritu de Dios que está dentro de ti y te dice, hey, eso es romper el octavo mandamiento, no robar. Y tú hace rato reaccionas y te dices a ti mismo, ay Señor, gracias por librarme de mí mismo. Eso es meditar en su palabra y eso es ser guiados por la palabra de Dios y no por apariencias. Estás solo, estás casado o estás con novia y estás en otro lugar y estás viendo otras mujeres. Y ese momento viene la Torá y te dice, no cometas adulterio. Ay, Señor, gracias por tu bendita palabra. Qué duro soy yo en olvidarme de tu ley. Por eso es que usamos los tzitzit. Fíjense, aquí hay un tzitzit y no lo uso para jactarme de que yo uso tzitzit. Los tzitzit se usan para recordar que nosotros guardamos mandamientos. Ahora, yo sé, hay un lío, tal vez ahí te los tienes que poner así. Yo sí he decidido ponérmelos aquí en el brazo porque yo los veo más fácilmente y estoy manejando ahí. Uno diría, estás cambiando la ley, hermano, ya de eso con Dios hablaremos. No me juzgues, simplemente recuerde los mandamientos. Es más, si quiere, póngase un anillo, lo que usted quiera. Yo no me voy a meter, la orden está dada, pero por favor, acuérdese de los mandamientos. Mira, aquí les he dado 10 ejemplos, muy rápido, y hay muchos más de esta palabra rurata. Maldito seas tú, ¿ok? Así que hoy podemos elegir vivir bajo la bendición que es Baruch o vivir bajo la maldición que es Arur. En Yeshua, amados hermanos, se rompe toda maldición. Y en Yeshua se activa toda bendición por la fe en Él y por la obediencia a sus mandamientos. Me falta un montón de material, pero hasta aquí vamos a llegar, porque si no, no voy a terminar. Pero vamos a poner
Sesión 21 parte uno y sesión 21 parte 2. Hay mucho más y lo que viene son cuatro cosas, tres cosas más que nos va a ayudar a entender mejor este tema que parece sencillo, pero no es. Y le conté a Emiliano que tuve que cortar un montón de información porque no me alcanzaba. Y de verdad que esto es un resumen de todo lo que hemos podido estudiar de estos dos únicos versículos. Así que quiero nada más para terminar este material, decirte, hermano amado, ¿tú realmente estás seguro? ¿Estás, o sea, estás claro que no hay una sentencia en tu vida por causa de que no has hecho teshuvá en esa área? Ya sea en cualquiera de las áreas, en el área espiritual, en el área de la salud del cuerpo, en el área de las finanzas, en el área de tu educación, en el área de tus relaciones personales con las personas, en el área de tener consejeros sobre tu vida, en cualquiera de esas áreas, revisa que todo eso esté enmarcado dentro de lo que es la bendición de Dios. El, el bendito seas tú, no el maldito eres tú. Y date cuenta, tal vez no vamos a perfeccionarnos 100% hasta el día de nuestra muerte, pero vamos a estar en camino. Lo importante es estar en el camino. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Los planes realmente no se hacen como a veces pensamos. Señor, yo pensaba terminar este tema hoy. Perdóname si yo me equivoqué o dije cosas que no debería decir, pero espero que de este estudio se nos haya quedado algo, por lo menos el deseo de investigar tu palabra, investigar este Aruratá, Señor. Este maldito seas tú, que no nos toque a nosotros cuando muramos, Señor, en ninguna área. No queremos jugar con el precio alto que pagó Yeshua, Señor. Queremos recibirlo agradecidos y decirte, Señor, yo soy como la mujer adúltera que estaba en pecado y que fui confrontada por la religión o por mi papá o por mi hermano o por quien sea, no importa eso. Lo importante es que ahora, Yeshua, yo me paro en ti y me acerco a ti, que tú me dices, vete y no peques más. Ya no quiero pecar, ya no quiero practicar el pecado, Señor. Quiero vivir en tu bendición. Ayúdame a entender esto. Y aléjame de los conceptos religiosos que confunden solamente y me hacen vivir entre el miedo y la culpa, Señor. No quiero vivir así. Quiero vivir en confianza, sabiendo que si obedezco tus mandamientos, la bendición me va a perseguir. Las bendiciones me van a perseguir, Señor, como dice Deuteronomio 28. Gracias, Señor amado. Oro por cada uno de mis hermanos y te pido que en cualquier circunstancia, situación que estén atravesando el día de hoy, hoy se den cuenta que puede ser un parteaguas entre la bendición y la maldición y que hoy podemos arrepentirnos, hacer teshuva. Gracias, amado Señor, por tu bendita palabra. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos amén. Amén y amén. Hasta aquí llega el estudio del día de hoy, parte uno.